En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar quisiera saludar a todas las personas que nos están viendo, se los agradecemos. Ya estuvimos viendo algunas caras conocidas como Roque de Veracruz, como Polo, que Y bueno, Carmen. Polo y Carmen, parece que tantito viven en México y tantito en Estados Unidos, nuestros amigos de Guatemala, de Ecuador, De Puebla. de Puebla, de Toluca. Ah, son muchos los que hay que saludar y sobre todo a nuestros queridos amigos, al padre Dimas, aquí lo estamos viendo en la pantalla, le enviamos muy afectuoso saludo. Estamos muy contentos de compartir con ustedes un ratito pues de la maravilla que es el método Billings, que realmente es un método muy noble, muy lógico y muy confiable. Emma, me hace un favor grande. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con el tema de la cúspide dudosa. Sabemos que en el ciclo la parte más importante es la ovulación y el síntoma de la cúspide se acerca mucho al momento de la ovulación, ¿verdad? La ovulación puede ocurrir el día cúspide o el día siguiente y en la misma mujer a veces el día 2 después del día cúspide. Todo se basa, el método de la ovulación Billings, en que el cérvix funciona como una puerta que va a estar abierta cuando viene la menstruación. Déjenme ver si puedo corregir aquí mi cursor para que se vea un poquito más. Es la puerta que va a estar abierta durante la menstruación, después de la menstruación se cierra y antes de la ovulación vuelve a abrirse para producir un moco que va a alimentar a los espermatozoides. O sea, simplemente es una puerta. Y a las usuarias, a las parejas, hay que ponérselo sencillo. Dijo el doctor Billings, no haga difícil lo que es fácil. Entonces no les abrumemos de información, sino sí expliquémosle cuál es su cérvix, cuál es su matriz, cuál es su vagina, que la entrada de la vagina se llama vulva, y que ahí es donde ellas van, las mujeres van a sentir que algo baja, ¿verdad? Y cuando hacen el aseo de la vulva es cuando van a poder darse cuenta si algo realmente está bajando, tal como ocurre cuando baja su menstruación. No hay que hacer nada extraordinario. La mujer, mientras hace sus actividades diarias, mientras va al mercado, etcétera, va a sentir que algo baja y cuando le toca ir al baño, pues se percata que algo está bajando, cuando es su menstruación. Lo mismo va a pasar cuando, después de la menstruación, vuelva a abrirse la puerta y ella sienta que baja algo y va a ver algo. El instructor de Billings lo único que le va a enseñar es a que ella tenga el hábito de fijarse cuándo se abre y cuándo se cierra y que aplique las 4 reglas del método de la ovulación Billings. O sea, no compliquemos las cosas. Le podemos explicar a la mujer también eso mismo que estamos diciendo y aquí vemos cómo hay en el número 1 una matriz que está abierta, están desprendiéndose, vemos en color mostaza, el tapón de moco tipo G. Voy a tratar de no entrar en tantos detalles porque me dijeron que va a haber personas que son instructores y otras personas que son usuarios, ¿verdad? Entonces hay un moco G que se desprende para que se descame el endometrio. Se descame el endometrio y pueda ocurrir la menstruación. Si ustedes se fijan, no hay actividad folicular, es decir, ningún folículo, que son las bolsitas donde viene el ovocito, ¿verdad? Y que cada mes, cada ciclo más bien, va a haber varios folículos en cada uno de los ovarios que van a madurar y uno de ellos por lo general va a ganar la carrera y va a ocurrir la ovulación. Entonces aquí vemos que no hay maduración folicular. ¿Qué pasa en el número 2? Vemos que después de la menstruación,
el cérvix está ocluido con el moco tipo G y los espermatozoides no pueden entrar. Y como no pueden entrar, porque además este moco es bactericida, para proteger el útero de la mujer de infecciones, los espermatozoides van a morir en minutos porque la vagina es muy ácida y es hostil a los espermatozoides. Seguimos sin ver actividad folicular. Y alegóricamente podemos decir que la puerta está cerrada. Exacto. Podemos decirle a la usuaria, por ejemplo, yo siempre uso como nombre, ¿verdad?, a Panchita. Acá en México a las franciscas les decimos Panchitas. ¿Verdad? A ver, Panchita, ¿cómo está la puerta en el número 2? Y Panchita dice cerrada. Muy bien, Panchita. Entonces, sencillito, ¿eh? Sencillito. En el número 3 vemos, ¿qué vemos en los ovarios? Que empieza a haber actividad folicular. Vemos algo que parecen unos ojos, pero realmente son los folículos que por una hormona que es la folículo estimulante, folículo es la bolsita que tiene a los ovocitos, ¿verdad?, que luego van a ser ya los óvulos que va a fecundar el espermatozoide, van a empezar cuando hay actividad folicular a producir estrógenos, la hormona femenina predominante, y cuando se empiezan a producir los estrógenos, hay 3 funciones. Primero, el endometrio, fíjense cómo quedó en el número 2 muy delgado, porque ocurrió la menstruación. En el número 3 empieza a engrosar el endometrio. Se abre el cérvix y se cae el tapón que estaba ocluyendo en el número 2, el cérvix, lo estaba tapando, y ven algo de color azul. Y es que también por los estrógenos empieza el cérvix, que mide 2,5 centímetros, empieza a producirse en esas criptas cervicales que hay ahí, en el cérvix hay unas criptas que producen diversos tipos de moco, y ahí los vemos en azul, y ese moco es indispensable para tener un bonito bebé. Si no hubiera moco, los espermatozoides no tienen dónde fortalecerse para nadar y buscar un óvulo en las trompas de falopio. Cuando el cérvix se abre, cuando la puerta se abre, los espermatozoides van a poder vivir de 3 a 5 días esperando un óvulo que fecundar. Y son muchísimos espermatozoides, ¿eh? En una eyaculación hay en promedio como 300 millones de espermatozoides. ¿Ok? Bueno. Seguimos avanzando y vemos que ocurre la ovulación, ¿verdad? Aquí ocurre la ovulación. Si había espermatozoides, pues va a haber un bonito bebé en cuanto se unen el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Y ese folículo que se rompió se va a convertir en lo que llamamos el cuerpo amarillo. Y durante más o menos 2 semanas va a estar produciendo estrógenos y sobre todo progesterona para alimentar este endometrio. Fíjense aquí ya qué gordo está el endometrio. Aquí estaba muy delgado en el número 2, fue creciendo en el número 3 por la acción de los estrógenos, y en el número 4 está más gordo. Ya no va a crecer tanto, sino realmente el cuerpo amarillo lo único que va a hacer es alimentarlo con estrógenos y progesterona para que un óvulo fecundado, que tardaría como 6 días en ser transportado hasta el útero, ¿verdad?, pueda llegar e implantarse y desarrollarse durante 40 semanas. Muy bien. Y aquí se empieza a cerrar. Aquí empieza a cerrarse, en cuanto ocurre la ovulación, empieza a cerrarse el cérvix. Pero durante 3 días después del día cúspide, va a tardar en cerrarse ese cérvix y los espermatozoides pueden seguir entrando, ¿verdad? A pesar de que hay color azul que sigue escurriendo, y aquí ojo, porque por eso estoy explicando esto, la cúspide va a ser el último día en que la mujer se siente resbalosa después de un patrón cambiante en desarrollo. Pero ¿por qué la mujer, a pesar de que sigue escurriendo algo azul, como vemos aquí en el número 4, se siente seca o pegajosa?
porque a la entrada en la vagina, en la parte baja de la vagina, no a la entrada, en la parte baja de la vagina, hay unos pliegues que se llaman bolsas de Shaw y van a estar por la acción de la progesterona que se está produciendo, sobre todo por el cuerpo amarillo, ¿verdad? Esa progesterona va a hacer que trabajen las bolsas de Shaw y absorban esa humedad. Por eso, la mujer se va a sentir seca o pegajosa, ¿verdad? Y a pesar de que los espermatozoides todavía pueden entrar, ¿ok? Ya dijimos cuánto tiempo viven los espermatozoides. El óvulo no vive más de 24 horas. Pasamos al número 5. En el número 5 ya pasaron los 3 días que tarda en cerrarse el cérvix. Los espermatozoides nuevamente se van a morir en minutos por la acidez de la vagina. Y el cuerpo lúteo va a vivir más o menos después de que ocurrió la ovulación. Si ocurrió la ovulación con buenos niveles hormonales, va a vivir típicamente 14 días, pero vamos a dar un rango, como estableció el profesor Brown, James Brown, de 11 a 16 días. ¿No? Se fijan que aquí quedó ya el endometrio muy gordito, ¿verdad? Y después de esos 14 días se muere el cuerpo amarillo y entonces otra vez nos vamos al número 1, donde se abre el cérvix, se cae el tapón y se descama el endometrio. Una menstruación, fíjense, es una definición interesante, es la descamación del endometrio motivado por la muerte del cuerpo amarillo. Todas las mujeres, a todos los sangrados, les llaman menstruaciones. Ya me bajó mi regla otra vez a los 15 días. Ya me bajó mi regla a los 20 días, etcétera. Y van a ser menstruaciones solamente si hubo un día cúspide antes. Si hubo un cuerpo amarillo, hubo ovulación y hubo un cuerpo lúteo. Entonces, la menstruación es la descamación del endometrio causada por la muerte del cuerpo lúteo. ¿Ok? Y así son los ciclos, ¿verdad? Aquí voy a aprovechar mostrarles la regla deslizable, ¿verdad? Y cómo así son los ciclos. Viene la menstruación, luego se cierra la puerta unos días, luego se abre hasta llegar a un patrón cambiante que termina en resbalosidad. Hay que esperar 3 días a que se cierre el cérvix, ¿verdad? La ovulación dijimos que puede ocurrir el día que está aquí la crucecita, el día cúspide, ¿verdad? O el 1 o a veces hasta el día 2. Y el óvulo vive nada más 24 horas, por eso nos esperamos el día 3. Y después del día 3 se pueden tener relaciones el resto del ciclo, porque la ovulación no ocurre más que un día. Podrá haber ovulaciones múltiples, por ejemplo en el caso de los gemelos, ¿verdad? Pero será con diferencia de horas, ¿verdad? No ocurre la ovulación aquí y luego otra ovulación por acá y otra por acá, no ocurre nada. Entonces, en eso se basan las reglas y ya sabemos que la fase postovulatoria, que es después de la crucecita, ¿verdad? Va a tener siempre, bueno, casi siempre, una duración típica de 14 días o entre 11 y 16 días, ¿verdad? Ese es otro tema, el de la fase lútea corta, etcétera, ¿verdad? Pero hasta ahorita lo que nos interesa es enfocarnos en lo que es el día cúspide. Todo esto ocurre por las hormonas que están trabajando. O sea, nosotros vamos a enseñarle a Panchita con colores o con símbolos a que ella grafique con base en lo que registró que siente y ve, ¿verdad? Y entonces con base en eso ella va a poner colores o símbolos. Arriba de esos colores y símbolos hay toda una explicación científica. O sea, el método Vince no es una ocurrencia de un catequista o de un fraile que se le ocurrió. No, no, no. Tiene una base científica que se ha estudiado y que en los libros de fisiología, ¿verdad? Podemos encontrar, ¿no? No nos vamos a meter tan a detalle, ¿verdad? Pero fíjense, aquí está la menstruación,
está la caída el desprendimiento, la descamación del endometrio, y la mujer Panchita lo va a graficar con color rojo. Pero luego la Panchita no siente que baje nada, ni ve nada. No me voy a ir a detalles de algunas personas que sí sienten que baja algo y ven algo, pero siempre es lo mismo, que son las que lo pondrían en amarillo. Pero vámonos ahorita con el 80% de las mujeres. Sus días de infertilidad, su patrón básico de infertilidad, son que no ve y no siente nada. ¿Y cómo vemos los estrógenos? Esta es la muy importante. Dijimos que los folículos, cuando están madurando, van a producir estrógenos, que están aquí en azul. Bueno, los estrógenos empiezan a subir cuando Panchita, en el día 8, nota que ya dejó de estar seca y de no ver nada, sino siente o ve algo, cualquiera de las dos cosas o las dos cosas. Y resulta que el profesor Brown midió a señoras que llevaban sus gráficas, hizo 750,000 mediciones de mujeres que llevaban sus gráficas y que daban muestras de orina para que el doctor James Brown, el profesor Brown, pudiera hacer las lecturas de cuánto estrógeno y cuánto progesterona había. Y descubrió que precisamente cuando empezaba los sellos blancos con bebé, por ejemplo aquí el día 8, había menos estrógenos que el día 9, y el día 9 menos estrógenos que el día 10, y el día 11 más estrógenos, el día 10, perdón, menos estrógenos que el día 11, y así sucesivamente. Y estos estrógenos aumentan porque va madurando el folículo. Por eso, en lo que siente y ve Panchita, vamos a notar que escribe cosas diferentes, porque al aumentar los estrógenos, empieza a ser cada vez más acuoso lo que está bajando hasta la vulva, hasta la entrada de la vagina de Panchita. Eso le llamamos un patrón cambiante, en lo que siente y en lo que ve. Y por eso nos estamos acercando a la definición de día cúspide. Se las digo a pesar de que vamos a verla varias veces, que va a ser el último día de sensación resbalosa de un patrón cambiante en desarrollo, que va a ser de duración variable. Aquí duró 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Yo he visto casos de 7 días de sellos blancos con bebés, o de 4 días con sellos blancos con bebé. En la misma mujer puede variar el número de días de sello blanco de ciclo a ciclo. Recuerden que en Método Billings no nos basamos en la estadística, en lo que pasó, sino en la realidad de lo que está ocurriendo en ese ciclo de la mujer. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo antes de la ovulación, 37 horas antes, llega a un punto muy alto de estrógenos, y el hipotálamo, la parte inferior del cerebro, le va a decir a la glándula hipófisis que tenemos arriba del paladar, hombres y mujeres: oye, ya hay un folículo muy maduro y ya es el momento de mandar la hormona que rompe ese folículo. Y esa es la hormona LH, que vemos aquí, la hormona luteinizante, ¿verdad? Que va a provocar que ese folículo se rompa. Y cuando se rompe ese folículo, se convierte en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que va a estar produciendo, en azul vemos estrógenos, y aquí en color, pues como sol fuchsia, ¿verdad? Vemos una lomita de progesterona. Este cuerpo lúteo va a hacer que se eleve la progesterona. Y esta elevación de progesterona es la que hace que trabajen las bolsas de Shaw, que son los pliegues en la parte baja de la vagina, que van a absorber la humedad que todavía escurre durante los 3 días en que se está cerrando el cérvix, ¿verdad? ¿Por qué contamos 1, 2, 3? Porque la ovulación puede ocurrir aquí el día 13 o el 14, pero en la misma mujer algunas veces puede ocurrir hasta el día 2 después de la cúspide. El óvulo vive no más de 24 horas, por eso nos esperamos un día más. Aquí está el bebé con el número 3, hasta que muera el óvulo. El día 17 ya no hay óvulo que fecundar, y aparte el cérvix está totalmente cerrado. Muy bien.
Bueno, entonces ya vimos que son 4 hormonas las que van a estar funcionando. No es importante, y menos a la usuaria, ponerse a aprenderse las hormonas, por favor. A menos que tengamos unos usuarios que están muy interesados, algún médico, alguna enfermera, etcétera. Entonces sí podemos explicárselo a fondo, ¿verdad? Pero para la usuaria, para Panchita, no es necesario. Nosotros sí, como aquí hay varios instructores, nada más como repaso, sabemos que las 4 hormonas que vimos que están funcionando aquí, las más importantes, 2 van a provenir del cerebro y 2 van a provenir de los ovarios. Entonces, ¿cuál es la hormona que empieza? Porque son en cadena. Aquí está, la niña tiene los folículos con los ovocitos desde antes de nacer y los va perdiendo, ¿verdad? Y ya cuando llega como a los 12 años, más o menos, empieza a haber actividad folicular y empieza a haber la producción de estrógenos, ¿verdad? Los estrógenos que también van a empezar a hacer que cambie el cuerpo de la niña, ¿verdad? Con sus características femeninas, ¿ok? Por ahí oigo algún micrófono, si lo pueden apagar. Seguimos entonces avanzando y la primera hormona es la que va a estimular los folículos. Aquí hay que respetar las iniciales en inglés, ¿verdad? Los libros de medicina respetan las iniciales en inglés de estas hormonas. No se nos ocurra hacer literatura poniéndolas H, FS o algo así, ¿no? FE, ¿verdad? No, FSH. Entonces, esa hormona va a estimular varios folículos en cada ovario y esos folículos cuando están madurando van a producir estrógenos. La FSH viene del cerebro, los estrógenos vienen de los ovarios, de los folículos. Cuando ya hay muchos estrógenos, cuando llegaron al pico, aquí vemos el pico de estrógenos, miren, por eso dejé aquí esta laminita. Entonces, el hipotálamo, la parte inferior del cerebro, le va a ordenar a la hipófisis, glándula que tenemos hombres y mujeres arriba del paladar, ya manda la hormona que va a romper ese folículo maduro, que es este, y entonces manda, la hipófisis manda la hormona luteinizante. Es también del cerebro. Y cuando ocurre la ovulación, dijimos que el folículo roto se convierte en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y va a estar produciendo estrógenos y progesterona. Van encadenados. Fíjense esta cadena de eventos como cuando una mujer toma anticonceptivos, ya sea con implante subcutáneo, con inyección. Estamos rompiendo una cadena de eventos naturales en la mujer. Entonces, hay 2 hormonas que se producen en la hipófisis y 2 hormonas que se producen en los ovarios. ¿Cómo me aprendo todo esto? Esto ya es para los instructores, no para los usuarios. La usuaria no necesita saber toda la correlación hormonal. Aquí les pongo la imagen de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, porque, pues coincidentemente, estas letras coinciden con la correlación hormonal. ¿Cuál fue la primera hormona? La que hace que empiecen a trabajar, a madurar los folículos. Pues la hormona folículo estimulante. Ya que están maduros los folículos, entonces van a empezar a producir, que cuando están madurando van a producir, ¿qué hormona? ¿Alguien me puede decir? Estrógenos. Estrógenos. Y cuando ya hay muchos estrógenos, el hipotálamo le va a pedir a la hipófisis que mande la hormona que rompe al folículo, que se llama hormona luteinizante. Hormona luteinizante. Y luego se produce la ovulación y se produce también, la I le vamos a tachar, así como que no nos cayera muy bien, pero la verdad es que es el día cúspide, el día que estamos esperando siempre en toda gráfica. Una vez que ya ocurrió la ovulación, el cuerpo lúteo roto, ¿verdad? El folículo roto se convierte en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Y qué va a producir? ¿Quién me dice? Progesterona. Progesterona. Progesterona y Estrógenos. estrógenos. Entonces, eso es muy fácil de aprender. Ya ven qué fácil es
Además les quiero decir que esto en 2012 tuvimos la oportunidad de ir a Perú con María Marchel y Marian Corquil, y les comenté que había yo encontrado esta palabra como técnica mnemotécnica para aprendernos la correlación hormonal, y dijeron que estaba perfecto, ¿eh? O sea que tiene la autorización oficial. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver. Todo lo que hemos visto tiene su explicación. Aquí lo que estamos viendo son diferentes imágenes del cérvix, que como decía Benja, mide aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Aquí en el número, estamos viendo, el día cúspide es el día 0, pero si nos vamos para atrás, vamos a encontrar que el cérvix está cerrado por un moco tipo G durante el PBI de la mujer, ya sea seco o de descarga, ¿sí? Está totalmente cerrado por ese moco. Ella va a tener varios días en las que siente y ve lo mismo. Tiene un patrón que no cambia. Pero de repente ocurre un pequeño cambio en lo que siente o en lo que ve, y entonces se pasa, vemos que se empieza a caer el moco tipo G y empieza a abrirse esa puerta de la que estábamos hablando, y ya pueden pasar ahí algunos espermatozoides. Entonces, por eso es muy importante esos días ya considerarlos posiblemente fértil. Y así conforme van pasando los días, como vemos el día -4, cada vez hay menos moco tipo G y va aumentando el moco tipo S y el moco tipo L, como podemos ver arriba, que son las carreteras por donde van a viajar los espermatozoides, se van a alimentar y van a fortalecerse. Incluso ese moco tipo S los protege de la acidez de la vagina. O sea, es indispensable. Una vez dijo la doctora Billings en un curso que estaba dando los chinitos, les dice a las chinitas, no, que el moco, que ustedes todas seguramente ya lo vieron. Y como las chinitas son un poco penosas, dijeron, no, nosotros no hemos visto eso. Y les dijo, yo creo que sí, dice, porque si no, esos chinitos que están ahí jugando no existirían. Es indispensable la existencia del moco cervical para que pueda haber un bonito bebé. Entonces ahí vemos los diferentes tipos de mocos, el L que sostiene esas carreteras del moco S, etc. Así vamos viendo que acercándonos al día cúspide ya no hay nada de moco tipo G y hay muchas carreteras de moco tipo S, ¿sí? Y ese es el día cúspide. Como vemos en la imagen de arriba, hay moco tipo P que se va a mezclar con unos gránulos Z, y al mezclarse van a licuar el moco LS, y entonces a la mejor la mujer ese día, ese último día de sensación resbalosa, ya no va a ver con sus ojos ningún moco, ninguna secreción, porque se licuaron esos mocos. Entonces, al día siguiente, que ya empieza el primer día después del día cúspide, la mujer se siente seca o pegajosa, también debido a la acción de la progesterona que actuó en las bolsas de Shaw, y esas bolsas de Shaw absorben la humedad, y entonces la mujer ya no se siente ni más mojada ni más resbalosa, se siente seca o pegajosa. Y se va cerrando la puerta durante esos 3 días hasta que el cuarto día está totalmente cerrada la puerta con ese moco tipo G+, y ya no va a volver a abrirse hasta la siguiente menstruación. Entonces es muy importante entender cómo funciona el cérvix. Es una maravilla. El doctor Odeblad lo estudió durante varios años y no se contrapone en lo absoluto con las investigaciones del doctor Brown y del doctor John y Evelyn Billings. Aquí vemos en la gráfica lo mismo que les estaba explicando, ¿no? La presencia del moco P, que
ayudó a disolver el moco G para que cayera y empezara a abrirse esa puerta, y va aumentando hasta que el día cúspide ya hay bastante secreción de moco tipo P, que les explicaba que se mezcla con los gránulos Z para diluir ese moco, y después va disminuyendo. También vemos que el moco tipo L está presente casi en todos los días del patrón cambiante, y el moco S también. Todos estos mocos se van disminuyendo y acabando ya en los últimos 3 días del día cúspide, después del día cúspide, y a partir del 4.º día está completamente cerrado el cérvix y no hay posibilidades de que pase ningún espermatozoide, además de que la mujer no puede ovular varias veces en un ciclo. Si la mujer ovuló en el día cercano al día cúspide, como explicaba Benja, que la ovulación puede ocurrir el día cúspide o el primer día después del día cúspide, y en algunos casos todavía el día 2, no puede haber otra ovulación. Entonces hay esa tranquilidad de que el resto del ciclo es completamente infértil. Y ahora Benja les va a explicar las hormonas, que es también muy importante entender cómo están funcionando. Y aquí es lo que habíamos visto, ¿verdad? Están los estrógenos en cuanto se abre la puerta, en este caso el día 12, están subiendo los estrógenos, y como día y medio antes de la ovulación, aquí los vemos en el caso del día 15, 16, 17, vemos que hay el punto más alto de estrógenos. Y es cuando da la instrucción el hipotálamo a la hipófisis de que empiece a producirse la oleada de hormona luteinizante, la LH. En cuanto llega esa hormona al folículo dominante, a tratar de romperlo, ¿verdad?, empieza ya a producirse la progesterona levemente, y en cuanto se rompe, pues ya viene el cuerpo lúteo a producir grandes cantidades de progesterona. Tanto estrógenos como progesterona más o menos van a ser como una lomita en la fase lútea, ¿verdad? Y muy importante lo que les había dicho Chela, aquí el día cúspide hay más cantidad de moco P, aquí había poquita, y aquí 1, 2, 3 después de cúspide hay poquito moco P, pero que hay mucha cantidad de moco P que, combinado con los gránulos Z que están en la parte de arriba del cérvix, en el istmo, ¿verdad?, van a hacer que se licúen las hebras. Y por eso, si ustedes se fijan aquí, nada más la señora escribió resbalosa y no vio nada. ¿Por qué no vio nada? Por el moco P. Entonces, mucho cuidado, porque somos muy visuales todos. Aclararle a Panchita que para el día cúspide se tiene que fijar mucho en lo que siente y en lo que ve, pero que el día cúspide es posible que nada más se sienta resbalosa y no vea nada. Porque hay mujeres que se obsesionan por lo que ven más que por lo que sienten. Entonces, la definición es el último día de sensación resbalosa de un patrón cambiante, que puede durar varios días en la misma mujer de ciclo a ciclo, ¿verdad? Pero no dice el día de máxima resbalosidad, ¿eh? Puede ser el último día poquitito resbalosa, y había un patrón cambiante días anteriores, y ese va a ser el día cúspide, ¿verdad? No dice que el día cúspide es el de más hebras transparentes, tampoco lo dice. Entonces, esta definición es la más importante en la enseñanza del método de la ovulación Billings. Y aquí, pues, es un repaso nuevamente. Aquí vemos por qué el patrón cambiante, ¿verdad?, que está relacionado con la definición, ¿verdad? Y qué es lo que nos va a ayudar para ver si hay una cúspide dudosa, ¿verdad? Tenemos que buscar patrones. Patrón que no cambia es infertilidad. Patrón que cambia es posible fertilidad. Estamos hablando de la fase preovulatoria, ¿verdad? Cuando ya ocurre la ovulación, ya no nos vamos, aunque seguimos graficando, no vamos a estar buscando aquí patrones, ¿verdad? Los patrones los buscamos en la fase preovulatoria. Aquí vemos una gráfica de una mujer que está en lactancia y nos preguntamos,
¿Es cúspide? Yo les pregunto también a ustedes, ¿es cúspide el día 45? ¿Qué te contesto? A ver, ¿quién me contesta? El día 45 de esta gráfica, ¿podemos marcar día cúspide? Es el último día de sensación resbalosa. No, señora, no es cúspide. Buenas ¿Por noches. qué? Buenas noches. ¿Por qué no es cúspide? Porque no veo el patrón rápidamente cambiante. No hay Sí. un patrón cambiante, Además, efectivamente. antes tenemos un sangrado de rompimiento. Antes... No, Bueno, para no mí no nos es cúspide. metamos ahorita en En Para los mí los no es cúspide, sagrados. para mí sí, no es no, cúspide, para mí no es cúspide. afecta. Sí, Ok. no afecta ¿De dónde eres tanto. tú, Alex, Buenas noches, de Bogotá, Colombia. Mucho gusto, Alex. qué gusto. Muy buena la respuesta de Alex, precisamente. Resbalosa, claro, resbalosa, claro, resbalosa, claro, resbalosa, claro, resbalosa, claro. No hay un patrón cambiante, ¿verdad? Y vemos ahí que era una madre ansiosa con hijos enfermos en el hospital. Imagínense una mujer que está amamantando a un bebé de 3 meses y que dos de sus hijos, por lo menos, porque habla en plural, están hospitalizados. Ese bebé a lo mejor se lo dejó encargado a una vecina, a su mamá, etcétera, y todo ese estrés hace precisamente que haya cosas raras en su gráfica. Pero, aunque está la palabra mágica resbalosa, si no hay un patrón cambiante, no estamos hablando de cúspide. No puede haber una mujer que esté seca nada, seca nada, seca nada, resbalosa, seca nada, seca nada, seca nada. Ya fue mi cúspide. ¿Hubo patrón cambiante? No hubo. Entonces, no es cúspide. Y lo que habíamos dicho de las bolsas de Shaw. Cuando el cuerpo lúteo produce la progesterona, a la entrada de la vagina están las bolsas de Shaw, o de Shaw, ¿verdad? Que van, por el estímulo de la progesterona, van a absorber la humedad durante 3 días que tarda en cerrarse el cérvix o cuello del útero. Por eso la mujer se va a sentir seca o pegajosa. Entonces, la definición, último día de sensación resbalosa de un patrón cambiante en desarrollo que puede durar en cada ciclo en la misma mujer diferente número de días. Y vámonos al libro amarillo. ¿Qué nos dice el libro amarillo? Acuérdense que Australia nos pide, señores instructores y aspirantes a instructores, nos pide, y aún usuarios, si tenemos usuarios en el auditorio, nos pide que no inventemos otro método. Vámonos al método Billings original. ¿Qué nos dice el libro amarillo en la página 2? Dice, la ovulación ocurre muy cerca del síntoma cúspide. Esto es el último día de sensación resbalosa. En ese momento la vulva se siente seca o pegajosa, ya no mojada o resbalosa. Después de la cúspide ya no se siente mojada o resbalosa, ¿verdad? Y rápidamente se deshincha la vulva. Acuérdense que hay 3 indicadores de que está muy próxima la ovulación. Uno es el día cúspide, otro es la vulva hinchada. Del lado donde está ovulando la mujer, se va a hinchar ligeramente esa vulva, ¿verdad? Y después de que ocurre el día cúspide, se deshincha esa vulva, ¿verdad? Es bueno pedirle a las usuarias que se fijen también si sienten algo diferente en la vulva cuando están detectando el día cúspide, ¿verdad? El tercer indicador es un ganglio que está en la ingle, del lado de donde esté la mujer ovulando, que de 4 mujeres, 3 pueden identificar. Si se acuestan en la cama, boca arriba, y exploran sus ingles, van a poder encontrar del lado donde estén ovulando un pequeño chicharito, que es un ganglio que se inflama ligeramente del lado donde está ovulando la mujer, ¿verdad? Se concentra ahí la sangre para apoyar la ovulación. Muy bien. Hubo una vez que yo aproveché, estuvimos en 2014 en Sao Paulo, también en otro evento internacional de Billings, y ahí platicando con Marie Marchal le dije, oye, hay veces que las mujeres después del día cúspide dicen que se sienten mojadas. Y Marie Marchal me dijo, Benjamín, ya pasó mucho y le puse un caso que ocurrió, y
Y dice, ya pasó mucho tiempo, pero lo más seguro es que se haya sentido poco resbalosa. Entonces, aclarar mucho cuando una mujer dice es que me sentí mojada, ¿verdad? A ver, ¿te sentiste mojada o poco resbalosa? ¿Verdad? Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿eh? Miren, ahora las telecomunicaciones nos permiten comunicarnos casi todos los días, si queremos. Entonces, en los típicos cursos tradicionales que alguien inventó y que se dan para los usuarios, aunque la doctora Billings dice en su libro, en la página 23, que la enseñanza es de persona a persona, ¿verdad? Realmente no debería haber cursos de usuarios, ¿verdad? Pero los hay, ¿verdad? Y en esos cursos de usuarios había el inconveniente de que el curso era el sábado y hasta el siguiente sábado le revisábamos la gráfica a la usuaria. Y si la usuaria el martes había tenido su día cúspide y el miércoles se sentía mojada, pues el sábado le estamos preguntando, oye, a ver, haz memoria. ¿Te sentiste realmente mojada o poco resbalosa? La verdad es que el seguimiento, sobre todo en los en el primer ciclo sobre todo, o en el segundo, debe de ser diario, ¿eh? Pedirle a la usuaria, ya pronto va a haber una aplicación en español, hasta gratuita, y forma gratuita y premium, que es casi gratuito, ¿verdad? Donde van a poder ustedes dar seguimiento a sus usuarios directamente. Y pueden dar seguimiento diario, y es lo que conviene, no hacerlo 8 días después o 5 días después. Entonces, preguntarle a la mujer si fue mojada o poco resbalosa, porque el libro amarillo nos hace hincapié, y aquí lo voy a añadir aquí, fíjense, aquí tenemos el día cúspide y tenemos 3 días después del día cúspide, y dice, cambio definido. El moco ya no es mojado ni resbaloso, ¿verdad? Y de la ovulación a la menstruación hay entre 11 y 16 días, que es la fase lútea, que dijimos que es el tiempo que dura el cuerpo lúteo. Pero aquí lo que nos interesa es que después del día cúspide, el moco, la mujer ya no se siente mojada o resbalosa. Esta mujer se sintió seca. El día 2 después del día cúspide, pegajosa opaco. El día 3, pegajosa opaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice el libro amarillo sobre esto? Perdón. En la página 7 tenemos un caso de una mujer donde su patrón básico de infertilidad no era de sequedad, sino era cuando ella se sentía pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, y luego tuvo 4 días de un patrón cambiante. Fíjense. Poco húmeda turbio, mojada nebulosa con hilos, resbalosa claro con hilos, resbalosa claros y vulva hinchada. Y un cambio brusco a pegajosa espeso, seca con algo de mancha, ¿verdad? Por eso aunque está seca, pero como vio una mancha de algo, no podemos ponerlo verde, porque verde es solo para seca nada. Entonces, y aquí nos dice, se identifica un cambio definido de moco, ya no es mojado ni resbaloso. Todavía en estos 3 días hay posible fertilidad. Aquí está el asterisco y aquí está la nota de ese asterisco. ¿Qué nos sigue diciendo en la página 47 el libro amarillo? Aquí tenemos el día cúspide y en estos 3 días dice, el espermatozoide se une con el óvulo en la trompa, el endometrio se prepara para el embarazo y la vulva ya no está mojada o resbalosa. Y aquí dice el moco pegajoso, estampilla amarilla con bebé, seca cuando es verde con bebé, cuando es seca nada, y ya no es más mojado o resbaloso. Entonces hay que fijarnos muy bien, enseñar el método Billings original y así se define el día cúspide. Último día de sensación resbalosa después de un patrón cambiante en desarrollo y después la mujer se siente seca o pegajosa. Y aquí está pues nuevamente el recordatorio de por qué el patrón cambiante, que es el alza de estrógenos cuando van madurando los folículos. Vamos a ver aquí
Dijimos que toda mujer a todo sangrado le llama menstruación. A ver, tenemos este ejemplo. Yo quisiera que otra persona de las que han contestado nos diga si el sangrado del día 31 es menstruación. No, ¿No? no es sangrado de retiro, porque no hay una cúspide definida. Exactamente. No encontramos en todos estos días nunca la palabra mágica resbaloso, ¿verdad? A ver, otra persona que me diga, ¿y este sangrado del día 58 es menstruación? No, ¿Quién es? Leti. ¿De dónde? Este es el 58. ¿Cuál me dije? El 58, el de menstruación, ¿Cómo sabes? porque hay una cúspide definida. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos definido el día 46, donde está resbalosa la mujer y hubo un patrón cambiante. Oiga, pero ¿qué pasó con ese goteo de sangre del 44 y el 45? Miren, el 44 y el 45 son como 2 días antes de la cúspide. ¿Cómo están los estrógenos esos días? Elevados, Elevados. Cuando elevados. están elevados esos estrógenos, el endometrio está tan grueso que a veces se rasga. Entonces, hay mujeres que les inquieta tener sangrados o goteos, ¿verdad? Un poquito antes de la cúspide y eso es perfectamente normal. Tiene su explicación. Entonces, vamos a ver aquí cómo se dibujarían los estrógenos. Y vemos que aquí por el sello blanco que tenemos aquí suben ligeramente los estrógenos, luego vienen días secos. Aquí, que hay también se rompe tantito el endometrio porque hay una subida abrupta de estrógenos, ¿verdad? Y luego otra vez días secos, vuelve a bajar los estrógenos. Y luego pegajosa, no es tan alto como en mojada. Suben tantito los estrógenos y cada vez que suben los estrógenos está creciendo el endometrio. Poquito, pero está creciendo. Hasta que llega un momento en que si bajan los estrógenos, ese poquito endometrio que creció se desprende. Y por eso tenemos este sangrado. Pero como fue por el día 31, la señora dice, me bajó mi regla, ¿verdad? Entonces, pues no. Hay que tener presente esto. El método Billing sí nos permite saber cuándo un sangrado es menstruación y cuándo no. La progesterona, otra persona que me diga, cuando sube mucho la progesterona, ¿quién le está produciendo? Buenas noches, maestro Benjamín. ¿De dónde eres? Soy Oscar Torres de Guadalajara. Ay, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Y aquí está también mi esposa Carmen. Ah, ¿qué tal, Carmen? Cuando se eleva la progesterona es a causa de, el cuerpo amarillo. Exactamente. El cuerpo amarillo que se va a producir con el folículo que se rompió durante la ovulación. Entonces quiere decir que hasta que llegue la ovulación, la progesterona va a estar baja y cuando ya llega la ovulación, un poquito antes, ya cuando está el pico de estrógenos, ahí empieza, cuando se luteiniza el folículo, empieza a subir tantito la progesterona, pero ya cuando se rompe ya sube por la acción del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, los tamaños de los ciclos varían, pero lo que no cambia es que después de la ovulación, más o menos 2 semanas después, llega la siguiente menstruación, ¿verdad? Lo que se alarga o se acorta, va a ser la fase preovulatoria, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Por eso el método del ritmo fallaba, porque el método del ritmo decía a la mitad del ciclo ocurre siempre la ovulación, pues no, ¿verdad? Toda mujer, por más exacta que sea, va a tener algún ciclo donde se adelantó la ovulación o donde se atrasó la ovulación, ¿sí? Y todo esto porque estamos yendo para definir realmente la cúspide dudosa. ¿Cuándo nos vamos a encontrar problemas en definir, en encontrar la cúspide?
después de la contracepción química, en cualquiera de sus presentaciones, el aro vaginal, el implante subcutáneo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que muchas veces hay efectos sobre la vagina y el mecanismo de las bolsas de Shaw está dañado por la píldora. Entonces, después de que ocurre el día cúspide, dijimos que se tarda 3 días todavía en escurrir cierto flujo mientras se cierra el cérvix, y ese flujo, pues ya las bolsas de Shaw no lo están absorbiendo. Entonces ya no notamos el cambio brusco a seca o a pegajosa y vamos a tener dudas terribles. Yo les quiero decir que en 2012, cuando pasaron las directoras de Australia a México para ir a Cuba, ¿verdad? Aprovechamos, platicamos con ella, paseamos tantito y les dije yo que estaba yo muy preocupado porque una usuaria que había dejado de tomar hormonas pues tenía sangrados cada 28 días, pero no tenía cúspides. Y entonces aprendí 2 cosas muy importantes, porque estaba yo angustiado realmente. ¿Qué voy a hacer? Me dijo Marie Marchel, en primer lugar no tienes que angustiarte. Tu obligación es enseñar bien el auténtico método Billings, ¿verdad? Segundo lugar, aplica las reglas. Si no ves cúspide, tú no puedes asumir que está ocurriendo una cúspide. Tú no tienes aparatos para estar detectando ovulaciones, no tienes un ultrasonido. Aquí en México el aparato del doctor, del profesor Brown, ¿verdad? El monitor ovárico, pues no había. Entonces tú busca patrones y sigue las reglas. Entonces no podemos suponer que sí está ovulando ni nada, sino algo que le ha de haber estado pasando a esta mujer era que sus bolsas de Shaw estaban dañadas. Yo lo que sí le dije a esa pareja es que, pues por lo pronto, pues no se veía la cúspide y que deberían seguir aplicando reglas de los primeros días, pero que se iba a desintoxicar poco a poco y se iba a recuperar, y después como de 8 meses sí me escribió él diciendo que tenías razón, Benjamín, ya mi esposa ya está ovulando normal y detectamos el día cúspide. Después también puede fallar el mecanismo ovulatorio, ¿verdad? Que puede alterar el desarrollo. ¿Perdón? Benjamín. Dime. También se está detectando, al menos yo tengo 3 gráficas de dos usuarias que ya son instructoras, que en la lactancia se ve ese caso de intento de ovulación. ¿Sí? También es con las píldoras, no, o sea, con los anticonceptivos, pero yo lo estoy detectando porque lo estoy llevando, le estoy dando seguimiento, y en la lactancia, ya terminando como quiera, va terminando la lactancia, entonces hay intento de ovulación, y se ve pues que no se encuentra una cúspide, pero sí también hay sangrado, o sea, pero no es de menstruación. Nada más como comentario. Está muy bien, o sea, tú no has encontrado cúspide. La mujer trata de ovular, pero como está amamantando, hay ahí una guerra entre la folículo estimulante y la prolactina. Nada más, pues, si nos metemos a eso, nos salimos del tema. Entonces, seguimos comentando lo que puede afectar, ¿no? Entonces, la gráfica puede mostrar, cuando afecta el mecanismo ovulatorio, una fase lútea corta, indicando ovulación imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo amarillo, en vez de durar de 2 semanas más o menos, se va a morir y durar de 11 a 16 días, va a durar la fase lútea, la fase postovulatoria, va a durar menos de 11 días. ¿Qué quiere decir? Que la ovulación fue imperfecta. La folículo estimulante no fue suficiente y eso es consecuencia de haber estado usando hormonas. Aunque si se detectó bien el día cúspide y se detectó bien la ovulación,
entonces el siguiente sangrado sí va a ser menstruación, Ujú. independientemente de que la fase lútea haya sido corta, de 8 días, 7 días, ¿verdad? Entonces, muchas personas creen que porque la fase lútea fue corta, no hubo ovulación. Sí hubo ovulación, pero hubo deficiencia de las hormonas y el cuerpo lúteo se murió antes de tiempo y por eso el ciclo es infértil. Sí, la fase lútea sí el día cúspide sí se identifica bien, como dice Chela, pero la fase lútea es la que es corta, porque no hubo suficiente hormona luteinizante. Pero el sangrado que sigue, ese sí es menstruación. Ese sí es menstruación porque hubo un día cúspide antes, ¿verdad? Entonces sí hay ovulación, pero el cuerpo lúteo no dura lo suficiente para apoyar ese embarazo. Y también podemos encontrar que el patrón mucoso puede estar ausente y alterado, ¿verdad? Ahí vamos a ver después un caso que trae el libro amarillo, donde el patrón mucoso se alteró por el uso de anticonceptivos hormonales. ¿Qué también puede ocurrir? Que se altere el moco cervical, lo que le estábamos diciendo. Puede causar mucho crecimiento del moco G, del moco que taponea. De hecho, si ustedes ven la literatura de los anticonceptivos hormonales, tiene 3 funciones, la píldora, por ejemplo. Trata de que la mujer no ovule. Segundo, cierra el cervix con mucho moco. Ahí no dicen moco G, pero nosotros sabemos que es el moco tipo G. Y tercero, va a alterar el endometrio para que el bebito, cuando llegue a implantarse, después de que fue fecundado 6 días antes el óvulo, ¿verdad?, no pueda implantarse y se estén produciendo abortos, ¿verdad? En la literatura, sobre todo, busquen en Obral, con B chica, pero en la página de España, y como ahí está legalizado el aborto, ahí con toda tranquilidad dicen, ¿verdad?, e impide que el óvulo fecundado se implante. Pues sí, tranquilo. Aquí en las páginas mexicanas, tristemente, las alteran para que sigamos viviendo en la ignorancia, ¿verdad? Entonces, cuando busquen de anticonceptivos, busquen, por ejemplo, Obral con B chica, Obral 28, así se llama en España, y ahí van a ver la acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de que una mujer deja de usar anticonceptivos? Que muchas veces el cérvix está con demasiado moco tipo G, no pueden entrar los espermatozoides, pero también a veces las criptas cervicales, las células de las criptas cervicales que producen moco P y moco S, ¿verdad?, de donde se nutren los espermatozoides, ¿verdad?, para llegar hasta las trompas, se atrofian y entonces la pareja no puede lograr el embarazo. ¿Qué es lo que sugieren los doctores Billings? Que una mujer que está intoxicada puede ser que necesite hasta 2 años de desintoxicación para lograr la fertilidad nuevamente. Si después de 2 años no lo logra, pues entonces ir con un buen médico, ¿verdad?, que vaya a resolver ese problema. La gráfica puede mostrar moco ausente o un patrón básico de infertilidad sin cambios o un patrón de flujo rápidamente cambiante. En el libro amarillo, donde lo abren a la mitad, donde se ven las grapas, ahí estudien la descarga rápidamente cambiante, que se puede encontrar en mujeres que han estado usando terapia de reemplazo hormonal o hormonas por cualquier situación, ¿verdad? Por eso es que el instructor no le vamos a vaciar a la pobre Panchita, a la usuaria, toda esta información. Pero el instructor sí tiene que ser una persona estudiosa, ¿verdad?, que aparte del curso, del currículum del instructor o del curso básico de instructores, como le llamen, ¿verdad?, tiene que estar leyendo varias veces el libro del profesor Brown y el libro amarillo para poder realmente ayudar a las parejas. Y aquí tenemos un caso, página 32 del libro amarillo, lo voy a leer, vale la pena. Dice, después de algunos años, esta mujer dejó de tomar los medicamentos anticonceptivos para concebir. Su registro mostró una humedad continua durante 6 ciclos. Durante este tiempo, la ovulación fue confirmada por pruebas hormonales, pero ella no concebía.
O sea, el profesor Brown pudo determinar que sí estaba ovulando esa mujer, pero no lograba el embarazo. En el 7º ciclo no había días cúspides. En el 7º ciclo tuvo relaciones sexuales en el único día mojado que interrumpió el PBI, que era húmedo. Ahorita vamos a ver la gráfica, y logró la concepción. Este caso ilustra la importancia de notar una mínima cantidad de moco cervical en el tiempo exacto para conseguir la concepción y la incapacidad de concebir si no hay ese moco, a pesar de que se dé una ovulación con patrones hormonales normales. Los patrones hormonales de esa mujer eran normales según las muestras tomadas por el profesor Brown, ¿verdad? En este caso, el cambio en la sensación fue de vital importancia, ya que no se veía ningún moco. Pero se dice que sobre todo para detectar la ovulación es más importante lo que se siente que lo que se ve, ¿verdad? Hay que ver apariencia y sensación para ver sobre todo el cambio del PBI a la posible fertilidad. Pero para la ovulación es más importante lo que se siente que lo que se ve. Esta mujer recobró su fertilidad relativamente rápido después de dejar la medicación. O sea, hormonalmente, el profesor Brown vio que recuperó su fertilidad. Dice, el tiempo de recuperación es variable y algunas veces cuando el embarazo ha sido retrasado hasta que la mujer ya tiene más de 30 años, no se logra la concepción. Acuérdense que los hombres y las mujeres somos superfértiles en los años 20, pero ya a los 30 años la reserva folicular de esa mujer se va perdiendo y va a ser más difícil. Cuando esta declinación natural de la fertilidad se combina con la toma de anticonceptivos, la fertilidad es con frecuencia muy baja. Mediante una cuidadosa gráfica y la elección de las señales mínimas de fertilidad para tener relaciones sexuales, con frecuencia se ha obtenido el éxito. Aquí habla del monitor ovárico, que no tenemos aquí en México, ha probado ser muy exitoso en estas situaciones para que la mujer sepa si realmente está ovulando después de haber dejado anticonceptivos. Y aquí vemos el caso, ¿verdad? La descarga era igual. Fíjense, poco húmeda, poco húmeda, poco húmeda, poco húmeda. Se sintió mojada, tuvieron relaciones y lograron el embarazo. Pregunta para personas que no han contestado. ¿Hubo cúspide? Sí. ¿Quién contesta? David, de acá de Cuautitlán. Ah, muy bien. Tere y David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. A ver, ¿dónde está el patrón cambiante, David? Hubo un patrón cambiante muy pequeñito. No, pero de varios días. Un patrón es que son varios días que van cambiando. Y fíjate, las relaciones las tuvo un día. Y las tuvo nada más un día. Tuvo mojada porque el otro día era mojada líquido seminal. Así es. Entonces, estar con una descarga igual, que era todos los días igual, ¿verdad? Entonces, no hay cúspide, porque si no lo hubiera marcado. Otra pregunta. ¿Hubo ovulación? Sí. No. Claro que sí hubo ovulación. Porque si no, no hubiera habido concepción. No hubiera habido bebé. Exactamente. Exacto, sí. Entonces, fíjense lo que un instructor tiene que estar estudiando para ayudar bien a la pareja, ¿verdad? Ahora sí que no me vean feo cuando les digo que todavía hay que estudiar más para obtener la certificación. Todos, ¿verdad? Sino que hay que estudiar. Todos estamos empujando para el mismo lado, ¿verdad? Y mientras más estudiemos, por eso estas sesiones de estudio que organiza Movin son muy buenas, porque estamos repasando conceptos que ya tenemos, ¿verdad? Pero que no está por demás estar repasando. ¿Qué debe hacer? Aquí vamos a tener el caso de una mujer con ciclos de 28 días, ya vamos a terminar, pero que omitió graficar unos días. Fíjense, esta mujer tuvo aquí estrés por enfermedad en la familia y no graficó. Aquí estaba mojada, sangrado, mojada, sangrado, mojada, sangrado, seca, goteo. Cuando termina la menstruación y es seca, goteo, ¿la mujer puede tener relaciones sexuales con su esposo? Sí.
Sí. Y entonces tiene, los que ya contestaron ya no, ¿eh? Denle chance a los otros 90 que no han contestado, por favor. Y entonces... Es que Roque nos gana. ¿Cómo? Es que Roque nos gana. Roque nos gana, no, ya sabemos que Roque es muy estudioso, sí se los digo, ¿eh? Es un ejemplo de tenacidad. Entonces, seca goteo, sí se pudo tener relaciones y luego pone mojada de fluido seminal. ¿Qué regla está aplicando Sally aquí? El 5 y el 6, ¿qué regla está aplicando? Shela. La regla 2. ¿Quién dijo? Ariel Medina, de Colombia. Ah, muy bien. Entonces, la regla 2. Y luego aquí estuvo seca y mojada líquido seminal. Quiere decir que seguía aplicando la regla 2. Aquí hubo mucho estrés, enfermedad en la familia, no graficó, y entonces el día 16 se siente seca. Otra persona que me diga cómo debe de graficar este día de seca aquí. Otra persona que no haya contestado. Regla 2. ¿Qué pone? ¿Qué símbolo? Regla 2. ¿El día 16, regla 2? El palito, Benjamín. El palito. El palito. ¿Pero qué regla? ¿Quién dice regla 3? Debe aplicar regla 3 porque hubo una interrupción, no graficó durante todos estos días. Exactamente, no sabemos qué pasó aquí. Capaz que su día cúspide fue aquí. No lo sabemos. Entonces aplicamos aquí regla 3. A ver, ¿quién me dijo eso de regla 3? ¿Quién fue? Andrea Botina. Andrea de Colombia. Ah, muy bien, Andrea. El día 17, ¿qué pondría, Andrea? El día 17 coloca seca día 2. Y el día 18, día 3, seca. Perfecto. Y ya el día 19, como está todavía en PBI, sería la relación en la noche. ¿En la noche regla? Regla 3. ¿Regla qué? Ahí, el 19. Regla 2. Ahí aplica la regla 3 y de ahí en adelante sigue aplicando la 2. Sí, continúa con PBI. El día 19, entonces, conclusión, regla. Regla 2. 2, muy bien, y por eso tuvieron relaciones. Y en regla 2, ¿quién me dice de los que no han contestado la regla 2, por favor? ¿Qué? ¿Cuál es la regla? La regla 2. Siempre que se reconozca. Unas noches. ¿Quién sí, habla? Una noche no. No, a ver, yo soy Ana María de Ecuador. Ah, muy bien, Ana María. Siempre que se reconozca el PBI, se puede tener relaciones en la noche y nunca noche seguida. Así es. Entonces tuvieron el día 19 relaciones en la noche. Al día siguiente, que dice mojada flujo seminal, ¿qué pone? El circulito. El circulito, muy bien. Y luego el día 21, que está seca, ¿qué pone? Palito. Una rayita. Sigue en PBI. Sigue en PBI y sigue aplicando la regla. 2. Perfecto. 2. Muy bien. Entonces, así se sigue esta sabia mujer, ¿verdad? Hasta que llega a que se siente mojada el día 27 y mojada el día 28. Seguimos en la fase preovulatoria, porque ustedes vieron aquí alguna cúspide. Vamos en el día 27. ¿Alguien vio aquí alguna cúspide? No, no hay cúspide. No hay cúspide. Seguimos con las reglas de los primeros días. Se sospecha que eso fue ahí, pero... Se sospecha, pero la cúspide no se sospecha. La cúspide se ve, ¿verdad? Entonces, nunca se sospecha una cúspide. Entonces sigue mojada, y luego mojada sangrado, mojada sangrado, mojada sangrado, mojada sangrado, seca goteo. ¿Puede tener relaciones en seca goteo? ¿Quién me dice de los que no han contestado? Sí, se puede tener relación. Pues... ¡Órale! No. No, Roque. Silencio, Roque. Si fuera Sí, el final de la... A ver, ¿cómo?
Sí se puede tener relación en seca goteo. Si fuera final de menstruación, sí, pero yo te pregunto, ¿el día 29 al 32 es menstruación? ¿Hay una cúspide antes que hayamos visto? No, no hay cúspide. Entonces no es menstruación, y si no es menstruación, es un sangrado el día 29 al 33 que interrumpe el PBI, que es seca nada, y entonces, si no hay cúspide y regresan los días de infertilidad como seca, entonces, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a la regla 3? Aplicar regla 3. Entonces, ¿qué nos falta ahí aplicar? Parar y esperar, observar y esperar. Observar y esperar, y si regresa el PBI, ¿tenemos que esperar cuánto tiempo? 3 días. 3 días, entonces va rayita con 1, rayita con 2, rayita con 3, y el día 37 podrían tener, Heidi, eres tú la que me contestaste hace ratito, ¿verdad? Sí. A ver, Heidi, ¿el día 38 pueden tener relaciones? Mojada. ¿El día 37? Perdón, ¿el día 37? Sí, ¿seca? porque ahí ¿Qué regla estarían aplicando el día 37? la regla 2. Excelente, tendrían sus relaciones y al día siguiente ponen el aro. Fíjense qué responsable mujer. Y esa es la labor del instructor. Nosotros tenemos que motivar a la mujer para que ella, si no hubo cúspide, siga con las reglas de los primeros días. Por eso la conclusión es aquí, la cúspide nunca se supone, se constata, se observa. Y si hay duda en la cúspide, entonces no se maneja como cúspide. Para acabar pronto, si hay duda en la cúspide, no es cúspide. ¿Ok? Ya dijimos que esto no es menstruación, es el mismo caso. Y que la cúspide debe de ser reconocida, nunca supuesta. Y continuamos con las reglas de los primeros días. Conclusión final. La cúspide no se supone, se comprueba. Y es el último día de sensación resbalosa de un patrón cambiante en desarrollo de duración variable. Y lo que me dijo Mari Marcelli, se los digo a ustedes, busquen patrones y sigan las reglas. No inventemos reglas. Las reglas ya están probadas por los doctores Billings, por el profesor Odeblad, por el profesor James Brown, etc. Entonces, no necesitamos descubrir más reglas, ¿eh? Por eso luego se deforma el método y se desprestigia. Pues con esto terminamos. Aquí, aunque ustedes no lo crean, esta es Chela, mi esposa, y este soy yo, en 1982, que pudimos, hasta ahí todavía éramos autodidactas y fuimos a un congreso en Acapulco, donde tuvimos la gracia de estar con los doctores John y Evelyn Billings. La doctora Billings me autografió su libro del método de la ovulación Billings, Jan Wexmore, ¿verdad? Una de las primeras ediciones, ¿verdad? Y pues esa es la historia. ¿Preguntas que quieran hacer? Yo tengo una, soy Ana María nuevamente. Ana María, ¿de dónde? ¿De dónde? De Ecuador, de Quito, Ecuador. Ah, muy bien. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que uno como instructor podría aceptar una cúspide? Por ejemplo, si es que una usuaria de un patrón de flujo, de un patrón de PBI de flujo, viene, ¿no? Con un pegajosa, poco turbio, pegajoso turbio, y de repente aparece con un mojada, claro, resbalosa, y ya no hay más, y después pasa un seca. 2 días. Ya sé. ¿Cuántos días serían los de patrón que podríamos utilizar? ¿Se puede aceptar una cúspide con 2 días de cambio? No, yo me esperaría a que hubiera unos 3 días mínimo, ¿eh? Okay. Hay que estarle preguntando a la usuaria, porque muchas veces sí hay variación en cantidad y en color, y ellas ponen lo mismo. Entonces, nosotros insistimos mucho. El moco que viste ayer, ¿es la misma cantidad que el que ves hoy? No, hoy es más.
y el color es el mismo, no, hoy es más clarito. O sea, hay que estarle preguntando y preguntando y que se fije en la cantidad, en el color, en la consistencia y que vea esos cambios. Entonces a lo mejor sí hubo cambios antes de esos 2 días, pero ella los manifestó iguales todos los días. Por eso es importante que sobre todo el primer ciclo, aunque sea por WhatsApp, le fotografíen la usuaria y se la mande una foto a sus instructores de lo que registró para que el instructor pueda preguntar. Eso de andar checando gráficas 8 días después, pues no funciona, ¿verdad? No funciona. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, maestro Benjamín. Buenas noches, maestro Benjamín. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Florencio de Tecpan, Guatemala. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una pregunta, ¿la vulva hinchada solo son 24 horas igual que la ovulación? ¿O sí. es...? Sí, es el día cúspide, Sobre todo el día cúspide, podría ser día y medio, pues, pero es sobre todo en el día cúspide. Gusto saludarlos. Igualmente, Muy bien, a todo el equipo allá de Guatemala, por favor. Sí. Gracias. Salúdalos mucho de nuestra parte. Con gusto, lo haré. Gracias. Se cuidan. Muy bien. Alguien escribió mi teléfono celular por si quieren hacer la consulta. Alguien que quiere hacer una consulta, Por aquí tenemos una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Doris. Doris de Colombia. Quería preguntarle, es que no entendí esta gráfica donde mostraban que había habido una ovulación sin haber detectado la cúspide. A ver, vamos a verla. La gráfica amarilla, ¿no? Esta. Ella sí estaba ovulando, pero no había moco que le permitiera embarazarse. Bueno, la puedes ver en tu libro amarillo en la página 33. ¿Verdad? Pero de todos modos te lo explico. Era una mujer que químicamente, el profesor Brown, ella había dejado hormonales 7 meses antes y sí estaba ovulando. Sus gráficas de estrógenos y progesterona estaban bien detectadas la ovulación. Sin embargo, sus criptas cervicales nada más ponían poco húmeda, poco húmeda, poco húmeda, poco húmeda, poco húmeda. Y el día que sintió una diferencia y se sintió mojada, tuvieron relaciones sexuales. Tenían 7 meses, 7 ciclos intentando lograr el embarazo, ¿verdad? Y entonces no se detectó cúspide, porque la cúspide es el último día de sensación resbalosa de un patrón cambiante en desarrollo. El día 14, ¿tú ves la palabra resbalosa? No, señor. No, entonces por eso no hay cúspide. Pero sí hubo ovulación porque hasta bebé hubo. ¿Verdad? ¿Sí queda más claro ahora? No funcionaron sus criptas. O sea, sus criptas cervicales estaban dañadas. ¿Verdad? Ya. ¿Sí te queda más claro? Señor, entonces era porque estaban dañaditas pues las criptas estaban dañadas y después de 6 ciclos empezaron medio a querer funcionar y teniendo el coito el día 14 de este registro, ¿verdad? Lograron el embarazo, ¿verdad? Sí, Ni siquiera es el 14 del ciclo, si no el día 1 hubiera sido rojo de menstruación, ¿no? Quién sabe cuántos días antes tenía. Entonces estaban viendo un patrón básico infértil de poco húmeda, poco húmeda, poco húmeda, y cuando tuvieron un cambio ahí tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Sí. Entonces fue la oportunidad de lograr el embarazo. No hay
No hubo cúspide, pero sí hubo ovulación. ¿Verdad? Entonces, si tienes el libro amarillo, repásalo, es en la página 32 y 33. Muy bien. Sí, ¿Más preguntas? muchas gracias. No, ¿de qué? Alguien quería hacer una pregunta, pero en privado, entonces no sé ahí cómo se maneja esto. Sí, por aquí tenemos unas preguntas en el chat, entonces la voy a ir leyendo. Entonces la primera... Ok, no vamos a saber nombres, perfecto, muy bien. En este caso, la primera pregunta solo aparece Galaxy A30, ¿verdad? El número del teléfono no sabemos exactamente quién es. Okay, no dice, si en los días 1, 2, 3, después de la cúspide, la usuaria se siente seca, pero ve un mínimo de hilo transparente, ¿qué hacemos ahí? Si es un mínimo de hilo transparente, hay que cuestionarla a ella y decirle, a ver, descríbeme ese mínimo de hilo transparente. Y nos hemos encontrado, y recientemente, que dicen, bueno, es como una cabecita de alfiler. Cuando es eso, no le hacemos caso. ¿Verdad? Es poquitito. A ver, descríbemelo. No, pues es así como menos de una yema de dedo. No, pues no. Pero tú, cuando caminas, sientes sequedad, etcétera, sí. ¿Verdad? Entonces, en esos casos, si es poquitito lo de las cebras, ¿verdad? Si hay muchas cebras, etcétera, analizamos otro ciclo más, seguimos con regla 2, 3, hasta estar seguros de que ella está describiendo bien. Nuestra experiencia es que el primer ciclo no es muy buena la descripción, aunque les estemos dando seguimiento diario. Ahorita tenemos ella, una paciente, una usuaria, y yo tengo otra usuaria, donde les damos seguimiento diario. Y aún así hemos notado que en el segundo ciclo mejora mucho la descripción de lo que sienten y lo que ven. Si es el primer ciclo, no se considera cúspide, ¿verdad? Y se insiste mucho en que describan, ¿verdad? Lo que estás viendo hoy, descríbemelo. ¿Está en la misma cantidad que ayer o que antier? Pero si estamos hablando de que es como una cabecita de alfiler, se descarta, ¿eh? Y eso me lo dijo Marie Marchel también, ¿eh? No se trata de hacer análisis con lupa para ver si encontraron algo de brillosito y se ve tantito brillosito, no. Una ciega. ¿Perdón? Una ciega nada más se basa en lo que siente, no en lo que ve. Entonces, imagínate, ella podría palpar a ver si hay alguna presencia de moco, pues no. Es tan pequeño y tan poquito que pero a lo mejor no lo percibe, ¿no? Pero es muy importante la sensación. Y si ella se sintió seca, entonces hay un cambio y ese poquitito de moco elástico transparente y casi imperceptible, pues no se debe de considerar o tomar en cuenta. Sí es imperceptible, pero si es el primer ciclo de esa mujer, hay que esperarse unos 2 ciclos más para estar seguros de que fue cúspide. Entonces seguimos regla 2, 3 para ver si ella está describiendo bien lo que siente y lo que ve, y el seguimiento que sea diario, en el caso de esas mujeres, sobre todo, con todas, pero que sea diario. O sea, esa tradición del curso donde revisamos gráficas a los 8 días, por favor, vayámosla quitando, vayámosla quitando. De hecho, Australia no tiene cursos de usuarios, la enseñanza es de persona a persona. Lean por favor los que tengan el libro de la doctora Billings, Jan Westmore, páginas 23 a 25, y ahí nos ilustra bastante la doctora, ¿verdad? Los cursos para instructores, eso sí se requieren. Ese sí es un curso, pero la enseñanza es personal. Acuérdense que el método Billings es una enseñanza personalizada, ¿verdad? Entonces vamos evolucionando, ¿verdad? Cada vez tenemos más recursos. Antes no había internet, no había el WhatsApp. Ahora sí la usuaria nos puede mandar una foto de su gráfica en papel y les digo que pronto ya va a estar disponible para todos los países de habla hispana la aplicación Gráfica Billings, donde el instructor puede, con permiso de la usuaria, entrar diario a su gráfica. Nosotros, estas 2 usuarias que estamos viendo, les hemos tenido que recordar porque en un ciclo, en un mes, por ejemplo, durante 4 o 5 veces se les olvida graficar. Y entonces, como está uno, luego le mando un mensaje, acuérdate que la graficación es diaria. Y ahorita ya, después de ciclo y medio que llevamos con ellas,
ya no se les olvida tan fácil graficar. Esa es su parte de la educación del método Billings. El que no grafica diario no lleva método Billings. Y luego le echan la culpa al método Billings y se desprestigia el método Billings. Entonces, las redes electrónicas no son nada más para echar chistes y oraciones y demás, ¿eh? Hay que aprovecharlas para elevar la calidad en la enseñanza del método. ¿Otra pregunta? Sí, don Benjamín. Verónica Judith Castillo Chacón pregunta, si una mujer tiene un periodo regular, ¿puede predecir o definir su día cúspide de meses futuros en base a sus anotaciones de meses anteriores? ¿O esto solo se reconoce o puede definir por las anotaciones del día a día? Exactamente. El método Billings no es de la esfera de la que lee las manos y avienta las cartas. No, no, no. Aquí en el método Billings no predecimos nada. La estadística de lo que ha pasado antes no nos interesa, no sirve. Y es como tú bien dijiste, la que hace la pregunta, es con lo que reconoce ella. Cada día reconoce la puerta está abierta o la puerta está cerrada. Hubo un patrón cambiante y hubo un cambio brusco a seca o a pegajosa, quiere decir que ya ocurrió el día cúspide. Nunca se puede predecir un día cúspide. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos de Eric Lima, pregunta, buenas noches. ¿Una persona que fue detectada con NIC 1 puede tener dañadas las criptas cervicales y haber trastornos de mocos? Muchas gracias. ¿Cuál será el NIC 1, perdón? ¿O se refiere al papiloma? Creo, si no estoy equivocada, que es el cáncer cervical. Ese sale en las citologías, cuando está iniciando como el cáncer, es algo así como el papiloma. ¿Sí? Ah, bueno, miren, cualquier operación quirúrgica de cérvix, obviamente, ya dijimos de qué tamaño es el cérvix, pues ahí sí puede deteriorarse y en la operación se pueden dañar o se pueden llevar en la operación criptas cervicales, ¿verdad? Desafortunadamente sí. Por eso fíjense la ventaja del método. El método ayuda a la mejor comunicación en la pareja, a fomentar el amor conyugal, a mostrar la fidelidad, y eso va a hacer que, excepto de cáncer, como decía ahorita la doctora Audrey, pero papiloma humano y eso, pues la verdad es que no va a haber infección de transmisión sexual para aquellas personas que viven su fidelidad conyugal, ¿verdad? O sea, tiene muchas ventajas. Y cuando llega a haber cáncer o algo, pues sí, desafortunadamente sí pueden verse afectadas las criptas cervicales, ¿no? Otra pregunta. Sí, de Gladys Quintanilla Cárdenas. ¿Cómo se puede diferenciar la humedad normal y la humedad por alguna infección vaginal incipiente? Bien, la humedad normal, y qué bueno que lo dices, porque me acuerdo de una señora que estando en un curso para usuarios, cuando expliqué yo lo de la puerta que se abre y se cierra y del moco cervical, levantó la mano, iba con su hija, una hija ya grande de unos 20 y tantos años. Dice, yo hubiera querido tener una familia grande, pero nada más tuve esta hija y se me va a casar, ahorita vamos a hacer compras para la boda, en 2 meses se me casa y nos quedamos solos, mi esposo y yo. A mí me hicieron estudios, mi cuerpo estaba perfectamente bien, a mi esposo le hicieron estudios, no teníamos problemas de fertilidad, pero con lo que usted dice, ya sé qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que cuando yo tenía eso que usted dice, que viene del cérvix, yo le decía a mi esposo, ahorita no, porque tengo infección. Fíjense ustedes si la ignorancia nos lleva a la felicidad. ¿Cuántas mujeres deben de conocer esto para que sean plenamente felices? Y entonces, pues la señora llevaba muy bien el método Billings, pero para posponer el embarazo. Y entonces no podía tener y creía que tenía infección. Además, en el fondo ha de haber dicho, bueno, mi esposo ¿con quién se mete? Que me aplica, que yo tengo infecciones cada mes, ¿verdad? Y los doctores pues le mandaban sus óvulos y demás, ¿verdad? Para la infección, pero no. En la secreción del moco cervical es perfectamente un símbolo de perfecta salud y un signo de perfecta salud. Y cuando es infección,
La infección es color verdiosa, ¿verdad? Es de mal olor, hay dolor, hay comezón, ¿verdad? En los órganos sexuales, entonces así se diferencian. En el estudio, creo que de China, mencionaban que incluso personas con infecciones podían detectar el cambio del moco cervical. Pero aquí no se trata de que la gente siga con infecciones, sino que la gente, por eso, acuérdense que el método Billings sirve para posponer el embarazo, para lograr el embarazo y para monitorear la salud reproductiva de la mujer. Si una mujer detecta un moco color verdioso de mal olor, tiene dolor en sus órganos genitales, comezón, etcétera, entonces debe ir ahí sí con un buen médico que le quite esa infección y que también trate al esposo, ¿verdad? Siguiente. Muy bien. Ana Valeria Artola pregunta, tengo una consulta, estoy en lactancia exclusiva, voy por el 5º mes, mi PBI ha sido hasta el día de hoy seconada y húmeda en las interrupciones. Mi consulta es si entonces no se puede dar la ovulación como tal mientras esté en lactancia. Mientras estés en lactancia, sí se puede dar. De hecho, tenemos 2 casos muy recientes de mujeres que dando puro pecho a los 2 meses y medio quedaron embarazadas. Entonces, no. El método Billings se debe de llevar inmediatamente después que terminan los loquios. Después de parir, la mujer tiene unos sangrados que se llaman loquios y inmediatamente que terminan debe de comenzar a graficar, a determinar su patrón básico de infertilidad durante 2 semanas sin relaciones, sin que haya sangrado, y aplicar las reglas de los primeros días hasta que ocurra la primera ovulación. Entonces, el dar el pecho exclusivamente al bebé no garantiza de ninguna manera que no va a ovular la mujer. Primero es la ovulación y luego la menstruación, ¿no? Siguiente. Muy bien. Daibelis Altamirano pregunta, ¿qué pasa si existió un patrón cambiante en desarrollo y se definió el cúspide, pero el moco cervical mantuvo una apariencia igual, como moco espeso, y no hay transparencia? ¿No lo asumimos como cúspide? A ver, pero nunca me habla de la sensación la persona que hace la pregunta. ¿Hubo patrón cambiante en sensación? Sí, menciona qué pasa si existió patrón cambiante en desarrollo. Se definió el cúspide. Ajá. Pero el moco cervical mantuvo una apariencia igual, como moco espeso, y no hay transparencia. No, pues en la fase lútea precisamente el moco es espeso y no hay transparencia. En la fase postovulatoria. Ah, ya entendí. A ver. Durante el patrón cambiante manifestó una secreción igual, grumosa, no hubo cambios, no hubo moco elástico transparente, etcétera. Eso fue durante el patrón cambiante, ¿verdad? La pregunta dice después del patrón cambiante. No, durante el patrón cambiante se presenta una misma apariencia de moco. Esa es mi pregunta, más que todo. Y entonces caemos en la duda de que si hay un patrón cambiante, pero una apariencia de moco no me está indicando una fertilidad, si la asumiríamos como un cúspide. O sea, tú sí sientes la resbalosidad, cómo va cambiando de pegajosa algún día, poco mojada, poco resbalosa. ¿Sí sientes esos cambios? Correctamente, pero quizás la apariencia del moco sigue siendo en fase de fertilidad un espeso, pero no un espeso normal, diríamos, como un transparente, hebras, sino etcétera. como algo exacto, sino como algo espeso y turbio. Y entonces la apariencia, o sea, la sensación, que es en lo que nos basamos en el método de ovulación Billings, están bien, se identifican bien, pero el moco no me está indicando un patrón de fertilidad. Mira, en ese caso. En esos casos yo te voy a decir, los doctores Billings dicen que para detectar el diacúspide es más importante lo que se siente que lo que se ve.
Imagínate una mujer que está ciega, pues no va a poder percatarse mucho de lo que ve, sino sobre todo de lo que siente. Y esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es, recurre con tu gráfica a un instructor del país de donde eres. ¿De dónde eres? De Nicaragua. Ah, de Nicaragua. Bueno, entonces puedes checar con algún instructor con experiencia en Nicaragua que te pueda auxiliar. Pero si tú sientes un cambio en lo que sientes y logras identificar así la cúspide, ¿verdad? Puedes observar un ciclo, ¿verdad? Poner la cúspide y ver si llega un sangrado más o menos a las 2 semanas después. Te podría servir un poquito para corroborar. Te sugeriría que revise tu gráfica un instructor. ¿Verdad? Y las observaciones se harán siempre cada vez que vas al baño y haces el aseo normal que siempre has hecho. Ahí es donde se detecta, porque a veces les preguntamos, ¿y dónde observas tú el moco? No, pues en la pantaleta. No, en la pantaleta no se observa. Se observa al hacer el aseo normal, como siempre lo has hecho, qué es lo que detectas que haya escurrido de tu vagina. Sin hacer exploraciones internas, porque el que busca, encuentra. Y la vagina siempre está húmeda, ¿verdad? Entonces, no, el aseo normal. No hay que hacer nada extraordinario. Es lo maravilloso del método Billings, No hay que hacer nada extraordinario. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos Verónica Judith Castillo, que ya había hecho una pregunta. Dice, ¿por qué se daría un sangrado que no es menstruación? No sé si Verónica quiere encender su micrófono y extender un poquito más su consulta. Y si no, le explicamos a Verónica. Verónica, cada vez que haya sellos amarillos o blancos en la fase preovulatoria, está creciendo el endometrio, poquito. Pero si no llega a la cúspide, llega un momento en que se cae ese endometrio. Se descama ese endometrio. Pero acuérdate la definición que dimos de menstruación. La menstruación es la descamación del endometrio por la muerte del cuerpo lúteo. Si tú en la fase preovulatoria no encuentras una cúspide, pero tienes sangrados, esos sangrados son de que ha crecido tantito el endometrio cuando hay parches de sellos blancos, ¿verdad? O cuando hay sellos amarillos, y ese crecimiento del endometrio llega un momento en el que se cae. Por eso se dan esos sangrados. Esos sangrados son sangrados de retiro, no me voy a explicar porque no es el objeto de esta charla, ¿verdad? O también cuando hay sellos blancos, pero no llegas a la sensación de resbalosa, y con esos sellos blancos de pronto crece el endometrio, y a veces crece así de pronto y se rasga el endometrio un poco, ¿verdad? Aunque todavía no esté muy gordo, y por eso ves esos sangrados, ¿verdad? Pero no son menstruaciones si no hubo antes, días antes, un día cúspide bien reconocido. Ok, siguiente. Sí, tenemos una consulta de Virginia Tlapanco. Dice, cuando una usuaria reconoce su día cúspide, pero después el día 1, 2 y 3 dice notar moco turbio, pero la sensación es mojada, no resbalosa, ¿debe esperar o darle luz verde para iniciar relaciones al 4.º día? A ver, pero el 1, 2, 3, ¿cómo estuvo? Dice que el día 1, 2, 3 dice notar moco turbio. ¿Moco turbio, sensación? Mojada, no resbalosa. No, pues ahí sí, ahí el libro amarillo es muy claro, ¿verdad? Entonces hay que observar qué es lo que está pasando y seguir regla 2, 3. No podemos suponer que hubo una cúspide. El libro amarillo es muy claro y lo dice en 4 ocasiones o 5, ¿verdad? No debe de ser después de cúspide mojada. Es seca o pegajosa. Entonces seguimos regla 2 y 3. Y preguntarle si no es que fue poco resbalosa. Lo que ella pone como mojada, a ver si no es poco resbalosa. Ok, siguiente. Lo siento. María Eugenia pregunta, luego de la menstruación, tengo una usuaria que tiene varios días de mancha marrón
durante 3 ciclos la misma sensación. Se puede considerar PBI, 4 o 5 días de mancha marrón sed, igual sensación. Pero marrón se refiere a color así medio cafezuzco de sangre. Si se refiere a sangre, no se puede considerar PBI, ¿eh? La sangre nunca va a ser PBI. Si es manchado café, ¿verdad? Es final de menstruación. Final de menstruación, manchado café, no puede ser PBI. A menos que se sintiera dentro de ese manchado café, se sintiera seca. Ahí sí podría comenzar a aplicar la regla 2. Aunque sean 4 o 5 días. Aunque fueran 4 o 5 días, pero que estuviera la sensación de sequedad. Siguiente. Muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más consultas en el chat. Quisiera saber si alguien... acaba de entrar una. Dice, hola, soy Viridiana Olivas desde Chihuahua. Soy usuaria tomando el curso del MOB, del método ovulación bilis. Mi PBI es con descarga. Nunca me siento seca al notar un cambio. Perdón, al notar un cambio podría ser que perciba varios días de resbalosidad, después uno húmedo y luego otra vez resbalosidad. ¿O será que no he distinguido bien? Yo creo que no has distinguido bien. Dices que estás tomando apenas tu curso de capacitación. Es normal que el primer ciclo de graficación tengas ese tipo de dudas. Entonces, me imagino que estás con Juan Pablo, ¿no? Y de ahí de Meoki. Entonces, sí es conveniente que pidas, por favor, a tu instructor que te dé seguimiento diario. Y que tu diario te dé una llamadita o tú se la das a él y le expliques lo que sientes y lo que ves diario para que se aclare esa confusión que estás teniendo en tu gráfica. Excelente. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Puede encender su micrófono en este momento. Muy bien, entonces parece que todos estamos muy claros. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. De Colombia. Cuando hay un patrón cambiante en desarrollo en una sensación resbalosa, el cambio abrupto se da a una sensación mojada. Sí. Luego sí pasa, puede ser pegajoso, no sé. Más fuerte, por favor, ya, qué pena. Ahora sí, ya. Ahora sí. Cuando tenemos un patrón cambiante en desarrollo, termina en una sensación resbalosa, llega a una sensación resbalosa, pero el cambio se da, o el cambio abrupto que se espera, se da a una sensación mojada. O sea, de resbaloso pasa a mojada. Luego sí se da el cambio a seca. ¿Cuál es el día cúspide? En la definición, último día de sensación resbalosa, pero también aclara el libro amarillo que después la mujer se siente seca o pegajosa. Si no te sientes seca o pegajosa, revisa en tus siguientes ciclos y cuando tú pones mojada, realmente es poco resbalosa, porque pudiera ser que estás poniendo poco resbalosa, ¿verdad? Okay, y entonces, ese es de uno o de nada. Qué bueno, ojalá te sea útil. Bien, tenemos una consulta más en el chat. Dice Freddy Quinchilla dice, buenas noches. ¿Por qué no mirar el panty y sí mirar cuando se asea? Mira, el panty a lo mejor recibió esa descarga de la vagina hace muchas horas y ya se secó, ya se absorbió, ya no sabemos qué tanta humedad había. Entonces no es fiel la información que nos da si lo vemos en el panty.
Por eso es, en el momento que hacemos el aseo, es cuando vamos a percibir bueno, en parte ayuda a percibir alguna sensación, pero también a percibir cómo es ese moco y recién salido de la vagina. ¿Sí? Muy bien, entonces es eso, ¿eh? También se recomienda no usar ropa muy ajustada, sobre todo durante el curso donde están aprendiendo, y tampoco usar pantiprotectores porque esos pudieran estar absorbiendo la secreción que baja, el flujo que baja hasta la vulva, ¿verdad? Ahora, de que si la mujer encuentra que hay algo en la ropa interior, quiere decir que algo bajó, eso sí es un hecho, ¿verdad? Pero ¿cómo describirlo? ¿Verdad? Porque como decía Chela, ya está ahí pues una mancha seca, es muy difícil de describir, ¿no? Entonces, tratar de fijarse cuando se va al baño, hacer el aseo normal, sin hacer exploraciones internas y ver qué es lo que se ve. Y fijarse mucho en la sensación cuando estamos en ese patrón cambiante. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, ¿verdad? De parte de Argentina, hay personas que saludan desde Costa Rica diciendo muchas gracias, Benjamín, muchísimas gracias. No hay nada Chelita, Graciela, que fue una excelente formación y que muchísimos saludos y un fuerte abrazo. Igualmente a todos ustedes, Igualmente, un fuerte abrazo. Saludos también desde Guatemala. Bueno, gracias. tienen aquí muchísimos saludos. Conocidas. Muchos saludos. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando esta formación. Entonces me gustaría saber, don Benjamín, doña Graciela, si ustedes quieren añadir unas palabras. Pues no, simplemente nos da mucho gusto de que haya mucha gente interesada en conocer la obra creadora de Dios. Esto que estamos viendo, todas las criptas y las hormonas, todo eso, ¿quién los inventó? Los inventó Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere el Papa? Y lo que nos está diciendo, que cuidemos la naturaleza, que cuidemos la ecología. Hombre, vamos a empezar con la ecología del cuerpo, que fue su obra creadora máxima por excelencia, ¿verdad? Y aprovechemos ese conocimiento. A mí me da mucho gusto que, así como dijo la coordinadora de Movin, se llama, ¿cómo fue tu nombre? Maylin, que éramos 100 personas, hombre, nos llena de entusiasmo, nos anima para que cada vez seamos más personas las que nos preocupemos por estudiar. Yo entiendo que domingo en la noche pues, es pesado para todos. Nos preocupemos por estudiar para dar el mejor servicio de excelencia a las personas y de esta manera el método Billings no se va a desprestigiar, ¿verdad? Porque muchas veces lo desprestigiamos nosotros porque con muy buena intención queremos enseñar el método Billings rápido y lo enseñamos mal, no le damos seguimiento diario o cada tercer día a nuestras usuarias y entonces se lleva mal el método, lo abandonan, quedan embarazadas, se van luego a los anticonceptivos y entonces nosotros estamos colaborando a que se desprestigie el método. Entonces, paso firme, paso seguro, ¿verdad? No se trata de miles de instructores, no, poquitos pero buenos, y yo les aseguro que con el tiempo vamos a ser muchos, pero de excelencia. No puede haber instructores mediocres, tenemos que ser de primer nivel. Y yo les diría también que el método Billings es muy lógico, es científico, muy lógico, muy noble. Si algo no entienden, siempre tiene una explicación y es mejor que lo pregunten y que lo estudien, porque todo tiene una explicación. Y que por favor tampoco digamos, yo creo que, no, yo me baso en la literatura, en la auténtica literatura del método Billings que nos proporcionan de Australia, entonces que nos apeguemos a eso. Si algo no sabemos, le decimos, pues déjame investigarlo, ahorita no lo tengo muy claro, pero te lo investigo y te lo informo, ¿verdad? Entonces así podremos dar muy buen servicio.
Fue un gusto enorme haber estado con todos ustedes. De veras que a muchos de ustedes los conocemos, los apreciamos muchísimo. Y ojalá, si Dios quiere, nos podamos ver en algún congreso en Colombia, por ejemplo, que es el próximo congreso de Latinoamérica. No, mundial. Mundial, imagínense, el Congreso Mundial que va a ser en Colombia. Dios quiera que esto del COVID se acabe para que ya nos podamos ver personalmente. Muchos saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. En nombre de Moving, ¿verdad? De nuestro apostolado, estamos más que agradecidos, ¿verdad? Y qué genial, qué bonito poder compartir con usuarios, con instructores de diferentes países y juntos poder estar en esta formación. Esperamos contar con ustedes para próximos temas, ¿verdad? Siempre bienvenidos. Vamos a ir cerrando entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida, por tu infinito amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de reunirnos todos aquí juntos a aprender más acerca de metodulación Billings y de maravillarnos en tu creación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando fortaleza, que nos sigas guiando, iluminando, para seguir siendo buenos instructores, buenos usuarios y poder seguir llevando este mensaje a otras mujeres, a otras parejas que lo estén necesitando. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha sido un placer estar aquí junto con ustedes. Vamos a finalizar